qué me asustaban cuando era chico? Sí, ¿Con el diablo? Con el diablo. A mí me asustaban con una cosa que le llamaban el hombre de la bolsa. Y he preguntado por aquí y le llaman el hombre del saco. ¿Vale? Sí. Sí. Y yo he detectado que en los medios de comunicación usan un sistema parecido. ¿Vale? Asustan a la gente. Galeano lo advierte en muchos de sus libros. ¿Vale? Dice, nos dominan con el miedo. La BBC también hizo unos documentales muy buenos que le llaman El poder de las pesadillas. Les recomiendo a todos que lo vean. En los cuales justamente nos muestran eso. ¿Cuál es el poder del miedo? ¿No? El poderoso asusta y con su miedo, con tu miedo, te domina. Entonces es interesante conocer la mecánica del miedo, porque cuando uno se pone a estudiar, digamos, cómo apunta, a dónde apuntan las informaciones que nos traen, sobre todo de Cuba, por ejemplo, te das cuenta que te asustan con Cuba. Y a ti te nombran a Fidel y te asustan. Y todas las películas que tú puedas ver del demonio, el demonio es lo más parecido que hay a Lenin, por ejemplo. Ya. Entonces, tú que eres de aquí de España, a mí me gustaría que tú me cuentes no tanto de con qué te asustan, sino con qué asustan a la gente y por qué la asustan, ¿no? ¿Por qué la asustan tanto? Si tú ves que realmente la asustan o no. Tengo miedo. Y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza. Las cosas precisamente que lo que da miedo de Cuba es precisamente la democracia. Vale. Claro, te dicen todo lo contrario, te dicen que es una dictadura totalitaria que da mucho miedo y que Fidel Castro debe ser algo así como el peor de los dictadores. Ajá. Pero no es precisamente así. Lo que les da miedo realmente es el poder que tiene el pueblo, la gente pobre, cuando gana las elecciones, cuando es capaz de gobernar, cuando es capaz de hacer leyes, cuando es capaz de hacer política. Es el mismo miedo que les da en este momento Venezuela. Venezuela les produce un terror inconmensurable, porque hay tanto miedo a que la democracia pueda llegar tan lejos como de hecho de alguna forma está llegando Chávez, que para la gente de izquierda no está llegando lejísimos, pero sí para Estados Unidos, sí para la capacidad de aguante de los grandes oligopolios en la Comunidad Europea, ¿no? Y entonces, claro, intentan devolver la pelota y hacer que la opinión pública a su vez tenga miedo de Chávez. Entonces te pintan un Chávez totalitario, populista, que intenta perpetuarse en el poder, cuando es la persona que es el gobernante, probablemente el gobernante mundial que más elecciones ha ganado en menos tiempo. Lo que les da miedo no es que se vaya a perpetuar en el poder, lo que les da miedo es que siga ganando elecciones sin parar durante el tiempo suficiente como para poder utilizar la democracia para algo más que una cuestión puramente ornamental. Es decir, que siga ganando las elecciones y utilizando la democracia para hacer leyes que puedan perjudicar a intereses económicos. Ese es el asunto. Leyes que puedan perjudicar a los intereses económicos de los poderosos. Eso es una cosa muy grave, que cada vez que ha ocurrido a lo largo del siglo XX que alguien utilizara la legislación para utilizarla contra los poderosos en lugar de contra la gente pobre, pues se ha remediado la situación dando un golpe de Estado, provocando una guerra, armando a un ejército de mercenarios, declarando un bloqueo, un embargo, una política de sanciones y el último extremo, pues un bombardeo aéreo, vamos. Por un lado tenemos que los medios nos tratan de imponer la idea, ¿vale? O sea, nos tratan de dictar, de hacer un dictado mental, ¿no? De estructurar la cabeza de una manera que nosotros apenas nos dicen algo de Cuba, nosotros pensamos que es una dictadura, ¿no? ¿Qué otra mentira grosera descubrir? Por ejemplo, que no hay elecciones. Yo he escuchado que hay elecciones en algunos lados,
¿Cómo es? ¿Tú has visto la elección en Cuba? Tienen un sistema electoral que sencillamente es enteramente distinto que el nuestro. Es distinto. Y en muchos aspectos infinitamente superior. Porque... Y superior. Hombre, ante todo en el sentido de que es una democracia más accesible, que la gente puede llegar al poder. Con solamente decirte que lo que no existe en Cuba es precisamente la propaganda electoral. No la existe, posibilidad ¿no? de que, y la posibilidad de que grandes grupos económicos puedan pagarse la propaganda electoral suficiente para ganar las elecciones. Eso no existe. En Cuba lo que hay es la elección por parte de la ciudadanía de representantes que todo el mundo conoce y que a su vez van eligiendo otros representantes hasta que finalmente se eligen a los representantes más superiores, claro, naturalmente. En Cuba hay dos tipos de elecciones. Cada 2 años y medio se eligen a delegados y delegadas a las asambleas municipales y cada 5 hay tanto elecciones provinciales como generales, es decir, de diputados y diputadas a Asamblea Nacional. El voto en Cuba es universal, secreto y, a diferencia de numerosos países de América Latina, es voluntario y no obligatorio. La edad mínima necesaria para votar es de 16 años. Todos los electores y electoras tienen el derecho a ser elegidos como delegados si han cumplido los 16 años o como diputados a Asamblea Nacional si han cumplido los 18. Las candidaturas no son propuestas por estructuras de partido, sino por asambleas vecinales. En Cuba existe un partido único, el Partido Comunista de Cuba, por decisión del pueblo cubano en referéndum al aprobar la Constitución de 1976, pero el partido no interviene en el proceso electoral ni propone candidaturas. De hecho, existen personas delegadas o diputadas que son militantes del partido y otras que no lo son. A los que nos dicen, por ejemplo, pero en Cuba hay un solo partido político, por ejemplo. Yo he escuchado decir que no hace falta pertenecer, no hace falta estar afiliado al partido para acceder, digamos, a la posibilidad de ser elegido. Por supuesto que ¿Me puedes confirmar eso? Pero por supuesto que sí. Solamente habría que sacar los papeles, mirar los nombres de las personas y mirar que van ganando las elecciones en Cuba y mirar si están afiliados o no. Hay muchísimas personas que... Vale. Es más interesante hacer ese papel, ¿no? Sí, hay opciones políticas que han ganado en las últimas elecciones y que no eran las opciones políticas que proponía el Partido Comunista. Es verdad que no hay más que un partido, pero eso también no hay que olvidar que Cuba es un país en guerra. O sea, está en guerra y como una potencia mundial que es sencillamente la mayor potencia mundial. No ha habido ninguna libertad de partidos en ningún país en guerra europeo. No hubo tal cosa en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo tal cosa en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, es una tontería, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, es que es hablar completamente en abstracto, decir que en Cuba no hay partidos políticos. Vale, es lo más fácil. Efectivamente, sí. Vale. Las candidaturas a delegados a asambleas municipales se proponen en reuniones de electores de cada barrio o circunscripción electoral. Cualquiera puede proponerse a sí mismo o proponer candidatos. El proceso es el siguiente. En la asamblea se explican los méritos y cualidades de la persona o personas propuestas y una votación a mano alzada del vecindario reunido decide por mayoría las candidaturas finales. Al afirmar que cualquier persona puede presentarse a las elecciones cubanas, se incluyen también a aquellas calificadas como disidentes en los grandes medios de comunicación internacional. Hasta la fecha, en las contadas ocasiones en que han participado en el proceso, jamás han conseguido el más mínimo porcentaje de apoyo de su vecindario. Para garantizar la más estricta igualdad de oportunidades para las diferentes candidaturas, está prohibida cualquier tipo de propaganda. Las comisiones electorales colocan una fotografía y la biografía de los candidatos o candidatas propuestos en lugares de afluencia de la población, siendo esta la única información pública dirigida al electorado. Queda el socialismo. Se habla mucho del socialismo del siglo XXI en los últimos tiempos que corren. Sí. Dicen los cubanos que ellos preferirían hablar del socialismo en el siglo XXI, porque el socialismo en el siglo XXI es precisamente lo que hay en Cuba. O sea, es un país socialista, sigue siendo un país socialista y pretende seguir siéndolo. Y yo creo que lo va a seguir siendo, porque yo creo que la tentación de pasar al capitalismo la tienen suficientemente conjugada por la cultura política de Cuba. Es un país muy culto, es un país de licenciados, de personas que no se dejan engañar fácilmente, que no han tenido el lavado de cerebro ideológico que hay en los países capitalistas, en los países europeos, en Estados Unidos, que por tanto saben razonar, saben argumentar, que están
muy acostumbrados a que todos los argumentos políticos deben de ser argumentados con mucho detenimiento, aunque sean discursos de 5 horas, como los que hacía Fidel Castro, efectivamente, ¿no? Pero precisamente porque ellos están acostumbrados a argumentar las posturas, y los argumentos es una cosa que lleva mucho tiempo, efectivamente. Entonces yo confío en que la cultura política de Cuba les haga resistir en el socialismo. No son tan tontos, no van a ser tan idiotas de no valorar, de no comprender lo que ha ocurrido con el paso al capitalismo, con la transición al capitalismo en la Unión Soviética, en los países del socialismo real en general. En China no, y menos en la Unión Soviética. Claro, efectivamente. No creo yo que vayan a ser tan estúpidos de dejarse precipitar al mismo abismo. No creo que no, que hay cultura política suficiente para seguir resistiendo, como han resistido hasta ahora, y seguir siendo un ejemplo socialista para todo el mundo. Lo más bien lo que ocurre, yo creo que va a ser al revés. O sea, que el ejemplo cubano se va a extender a toda Latinoamérica. De hecho, ya hay muchos países que lo toman como modelo y ya no se muerden la lengua en decirlo. Y bueno, otra cosa es que la revolución bolivariana en Latinoamérica, pues tarde o temprano, sea respondida con los procedimientos en que se suele responder a todo movimiento democrático protagonizado por la gente pobre. Es decir, con más guerras, más bombardeos, más embargos, más bloqueos, etcétera, etcétera, lo que estábamos hablando. Pero eso ya se ha intentado, el golpe de Estado del 2002 en Venezuela, el paro patronal en Venezuela, las mismas tácticas que se siguieron contra Allende. Es increíble también en los medios de comunicación europeos la demonización de Chávez. Hablaba del miedo, el miedo que da Chávez, el miedo de Chávez. Lo presentan todo el tiempo como el polo opuesto a Allende, ¿no? Como si la postura, las medidas políticas y económicas que ha llevado a cabo Chávez no se parecieran precisamente más que nada en el mundo a las políticas que intentó llevar, bastante en vano por cierto, porque tampoco le dejaron Allende. Lo único que pasa es que, bueno, a Allende le dieron un golpe de Estado y murió heroicamente en ese golpe, y Chávez le dieron un golpe de Estado y consiguió resistir, esa es la diferencia. Ha conseguido resistir a un golpe de Estado, cosa que es una excepción en la historia de Latinoamérica, efectivamente, ¿no? Pero que consta una cosa que siempre digo yo, y es importante comprenderlo para que la gente entienda que jamás se dijo a la izquierda revolucionaria latinoamericana que había dos caminos abiertos, uno democrático y otro no democrático. Por ejemplo, uno democrático que era Allende y otro no democrático que era Fidel Castro. No. Lo que se les dijo claramente, y fue un mensaje que todo el mundo captó, es: tenéis dos opciones, Allende muerto o Fidel Castro vivo. Y los cubanos eligieron Fidel Castro vivo. Y yo creo que hicieron bien, porque los chilenos eligieron Allende y lo eligieron muerto naturalmente, porque lo mataron. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Aquí en Europa hay democracia y hay socialismo, o no hay ninguna de las dos cosas. En Europa no ¿O hay alguna de las dos? Bueno, socialismo por supuesto que no hay. En Europa no hay socialismo más que cuando se socializan las pérdidas de los bancos, sí. Se socializan las pérdidas de las empresas. Pero claro, el socialismo, socializar pérdidas no es exactamente lo que yo entendería por socialismo. Vale. Socialismo es socializar beneficios. Entonces aquí no hay más que el neoliberalismo a ultranza, que consiste en favorecer desde el Estado los intereses de los grandes intereses empresariales, y en el mismo momento en que tienen desde el mismo momento en que los grandes intereses empresariales tienen algún problema, sufraguen los errores empresariales, que es lo que está ocurriendo en la actual crisis. Eso en cuanto al socialismo. En cuanto a la democracia que me preguntabas, pues yo no llamaría democracia la dictadura mediática de los grandes oligopolios. Aquí no hay libertad de expresión, porque solamente si hay libertad de expresión quien puede pagarla, y solamente pueden pagarla quien puede pagar un espacio en un medio, ¿no? Quien puede pagar un espacio en un medio. Por ejemplo, hemos intentado sacar en la universidad contra el proceso neoliberal que se llama el proceso de Bolonia aquí en España, la reforma de la Universidad Europea.
hemos intentado sacar un manifiesto firmado por varias universidades españolas, por 12 juntas de facultad, por la conferencia de decanos de todas las facultades de filosofía de España, varios centenares de profesores universitarios que han firmado este manifiesto. Lo hemos enviado a todos los periódicos y ningún periódico no solamente no lo han publicado, sino que ni siquiera se han hecho eco en ninguna noticia de que ese manifiesto existía. Finalmente hemos decidido publicar el manifiesto pagándolo como publicidad. ¿Sí? Y nos ha costado un cuarto de página con letra muy chiquitita para ¿Sí? que cupiera el manifiesto y sin poder poner las firmas naturalmente, porque entonces ya perdíamos mucho más espacio. 9.000 euros. Ya, 9.000 euros. Un día en un periódico. El Sí, País. Esa en el País, creo que sí, esa es la libertad de expresión que hay en España. O sea, en el mismo momento en que así sean 3 universidades, 12 juntas de facultad, instituciones tremendamente relevantes, millares de estudiantes intentan decir algo que perjudica algún interés económico importante en el ámbito europeo, en ese mismo momento no hay ni un solo medio de comunicación que se haga eco del asunto. Claro. No digamos ya si se trata de, no sé, de atacar los intereses del Estado de Israel o de escribir un artículo que proponga la nacionalización de la banca. Ya te puedes imaginar lo que la prensa va a dar cobertura a ese tipo de noticias. Y a eso le llaman aquí libertad de expresión. El libro que me parece más recomendable de los que se puedan leer en estos últimos años, que es el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock. La doctrina del shock, es un libro que debería ser obligatorio en todas las escuelas, en todos los institutos, debería ser obligatorio en todas las universidades y sobre todo debería ser obligatorio que cualquier periodista que cualquier periodista serio lo leyera y cada vez que tuviera que hablar de la actualidad tuviera de alguna forma que partir de una discusión crítica o no crítica con el libro de Naomi Klein. Porque lo que estamos ya hartos es realmente de que se nos informe sobre un mundo que no existe. El mundo es el que cuenta Naomi Klein en La doctrina del shock. Y a partir de ahí opinas. O bien no, demuestras que no es el mundo que cuenta Naomi Klein y entonces demuestras que Naomi Klein está equivocada y que es falso el libro de Naomi Klein. Si tuviéramos alguna posibilidad de montar un medio de comunicación, por ejemplo, no sé, una televisión, y tener eficacia en el espacio público de tal manera que fuéramos capaces de cambiar el resultado de las elecciones, en ese mismo momento yo te aseguro que, por lo que conozco a los 500 amigos que yo tengo y las medidas políticas y económicas que tomarían al día siguiente de modificar el resultado de las elecciones, quién sabe si ganándolas, no lo dejaré. Habría un golpe de Estado, se acabaría el marco constitucional, se acabaría el marco democrático. Estaríamos en el baño de una cárcel. Estaríamos en el baño de una cárcel o estaríamos, como tantas otras veces ha ocurrido en la historia, pues en un estadio esperando a que nos vinieran a arrancar con alicates las uñas de los pies. Y no sería la primera vez que ha ocurrido. Y quien diga que no sería así es que sencillamente no conoce la historia del siglo XX, porque eso no ha ocurrido en Chile. Ha ocurrido como 50 veces a lo largo de la historia del siglo XX. Pasa, es que estamos haciendo una cosa absurda. Los economistas neoliberales. Adelante. El resultado ha sido medios de comunicación. Tenemos una invitada en el programa. Adelante. Socializar las pérdidas para que Otro invitado. socializar es muy relevantes, ¿verdad? Aparte de por varios millares de estudios. Muy interesante, una entrevista a caballo, así no he podido prepararla, o sea que... Y yo tampoco he podido preparar es todo completamente espontáneo. Tampoco he podido preparar las preguntas, así que es lo que hay. Nos despedimos también con el visitante de la... Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ha sido todo lo que hemos podido hacer por ahora y hasta la victoria siempre, ¿no? Hasta la victoria siempre. Venga, ha sido un placer. Igualmente.